Aquí estamos en el rumbo de la tarde y tenemos el privilegio de poder conversar en la tarde de hoy con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, a propósito de todos los movimientos que ha habido en el país, el desarrollo que estamos experimentando en la República Dominicana, en donde la empresa, el sector empresarial de la República Dominicana juega un papel estelar. Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenas tardes. El privilegio es mío. Buenas tardes a ustedes y a todos los seguidores de este prestigioso programa. Comenzamos por el final, prácticamente. El gobierno acaba de anunciar una renegociación con Aerodón, con un contrato que había hecho ya hace 20 y tantos años y que se va a reformular a 30 años más. Y eso nos recuerda otras renegociaciones que se han hecho en República Dominicana, caso de la Barry últimamente. Después han habido otras renegociaciones. ¿Qué importancia tiene esto para el proceso de desarrollo, por ejemplo, en el campo de la aviación en este momento? Primero. Segundo, en lo que tiene que ver con el flujo de turistas y de pasajeros a República Dominicana. Y tercero, sobre todo, en cuanto a lo que es las garantías de las empresas de el manejo de los contratos que hace con el Estado. Bueno, no hemos analizado el contrato y es siempre bueno hacer la aclaración porque obviamente está fresquecito. Está fresquecito y tampoco es nuestro rol analizar todos los contratos que se realicen, pero creemos que este es un anuncio muy importante que se ha hecho al país. Primero porque reafirma la confianza que hay en todos los sectores económicos y sobre todo el externo, porque en el interno es muy alta y en el externo pues esto es una forma de reafirmar esa confianza de que una empresa extranjera pues renueva su contrato. Los tiempos han ido cambiando y obviamente en la medida que aumenta el número de pasajeros, pues hay otras condiciones y entendemos que con la noticia que ha dado el presidente de la República, pues el Estado ha salido ganando, renovando un contrato con mejores condiciones y logrando unos flujos de caja que le van a permitir hacer unas obras de infraestructura que hacen falta y que van a ayudar también a no solamente a que el país se siga desarrollando, sino que también a seguir reactivando la economía. Vemos también que es muy importante que ese aeropuerto, que ya se veía rezagado en su capacidad de recibir más vuelos, o sea, prácticamente estamos hablando de, bueno, yo mismo no recuerdo cuándo fue la última ampliación de espacio para recibir aeronaves. Vemos que es positivo que esa expectativa tal vez que había de qué iba a pasar con el contrato se deje atrás para que se puedan realizar las inversiones que permita tener un aeropuerto representativo de la ciudad primada de América y de un país que realmente está dando muchas señales positivas al mundo por su crecimiento, por su turismo, por su estabilidad política, por la diversificación de su economía. Y muchas otras razones. Entonces nuestro aeropuerto de la ciudad primada debe ser representativo de eso y las inversiones que ahí se van a realizar o se deben realizar, pues yo creo que son positivas. De hecho, se aumentará, se construirá otra pista y se construirá otra terminal. O sea que eso, como bien señala, nos pondrá a la altura de el nivel en que se encuentra el turismo en el país. Este país ha atravesado en los últimos 3 años, 4 años casi, por situaciones muy difíciles.
relativas a la pandemia, a la guerra. La inflación ha sido un elemento muy perjudicial para la economía dominicana. Sin embargo, el país ha sabido, las autoridades han sabido cómo conducir el país hacia buen puerto. Ustedes, los empresarios, ¿qué visión tienen del país de hoy? ¿Cómo les ha ido a ustedes en materia de inversión, de garantías jurídicas, etcétera, etcétera? Bueno, justamente, y aquí le traje un ejemplar a cada uno. Nosotros, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, hemos estado trabajando en la 10ª convención empresarial que ocurre cada 4 años, y justamente en el año preelectoral se celebra tradicionalmente. Y es una oportunidad siempre para hacer un análisis introspectivo de dónde estamos, dónde vamos y cuáles son los principales retos y poner propuestas sobre la mesa, sobre todo en la contienda electoral. Y justamente la semana pasada dimos clausura a este 10º convención, y entregamos a los candidatos y al liderazgo y a todo el país esas propuestas. Eso fue un ejercicio que nos permitió trabajar con todo el sector empresarial, que en todo el país, en todos los sectores, todo tipo de empresas, todo tamaño de empresas. Para que tengan una idea, en el CONEP hay 64 asociaciones de las principales del país, que a través de ellas representamos más de 60,000 empresas, grandes, pequeñas, medianas, micro, en toda la provincia, incluyendo toda la Cámara de Comercio del país, que algunas están como socio directo y si no, por fe de cámara, y tenemos una relación de trabajo muy, muy estrecha. Y nos ha permitido escuchar, socializar, evaluar y oír todo lo que son los principales retos. Y lo que vemos es que en los últimos 50 años, en los últimos 12 años, pero también en los últimos 12 años, el país ha crecido de una forma sostenida, un promedio por encima del 5%, y se ha destacado una estabilidad política, una paz social y ese crecimiento económico, que son los pilares del por qué hemos avanzado y del por qué debemos seguir avanzando. Y también, en ese contexto, el sector privado ha aportado más del 85% del PIB, y en los últimos años, más o menos desde hace 10, 12 años, casi el 90% de todas las inversiones que se realizan en el país. Entonces, es una demostración de confianza de un empresariado que cree en su país y que cree que el país va a seguir avanzando, y que se ha unido ahora para trabajar precisamente en analizar cuáles son los retos principales que vemos, que tenemos por delante para seguir avanzando en los próximos 4 años, porque la convención se hace con una visión de 4 años, pero definitivamente... Perdón usted, ¿y cuáles son las propuestas fundamentales que están ustedes haciendo ahora a propósito del periodo en el que estamos viviendo, que hay unas elecciones próximamente en febrero, y ya en mayo se elegirá otra vez las nuevas autoridades congresuales y presidenciales? ¿Cómo lograr esa proyección de una inversión de 50,000 millones de dólares y la creación de unos 500,000 empleos en 4 años? Es un reto bastante fuerte. Sí. Bueno, como usted bien decía, en los últimos años hemos pasado de crisis a otra crisis internacional, con repercusiones en nuestro país. Primero la pandemia, luego la inflación que generó la misma pandemia, y las medidas económicas que se tomaron en todos los países para incentivar las economías. Luego también los efectos secundarios de 2 guerras, y luego también la desaceleración económica
fruto del control de la inflación. En eso, pues, nuestro país se ha manejado, el gobierno actual se ha manejado en ese ambiente de crisis. Hemos salido airosos de esa crisis en el sentido de que ya somos de los primeros países que llegó a la meta de inflación, y ya vemos que nuestra economía vuelve a reactivarse. O sea que está más que probado que nuestra economía es muy resiliente, que hay una gran ventaja comparativa con otros países en el sentido de que es una economía diversificada con un alto nivel de encadenamiento productivo, de que el sector industrial le vende a la zona franca exporta, el sector industrial le vende al turismo, el turismo trae a los turistas son consumidores, tenemos un sector minero, tenemos una banca muy sólida, tenemos un mercado de capitales que ya vemos que está emitiendo incluso renta variable de acciones de empresas dominicanas de mucho prestigio. O sea que hay unas condiciones muy óptimas con un alto nivel de confianza para seguir avanzando. Nosotros organizamos en esta ocasión la propuesta en 2 ejes, con una visión de una economía de bienestar que lleve al mismo nivel el desarrollo económico con el desarrollo humano. De hecho, un eje es el desarrollo productivo y el otro eje es el desarrollo humano. Y hay una gran correlación de uno con otro, porque definitivamente si no vamos a una economía de bienestar, no podemos hablar de que hemos ido avanzando. Y en ese orden, pues, hemos priorizado, por ejemplo, en el eje del desarrollo humano, la educación está en el tope de la agenda. En las reuniones que tuvimos en todo el país, incluso en todas las regiones, en lugar de lo que tal vez uno pudiera esperar, de que su tema más importante fuera una obra en una zona del país, de infraestructura, la educación estuvo en el tope de todas las agendas. Y realmente... Es que hay 2 elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier país, y lo han demostrado los tigres asiáticos, como le llaman, que es educación y salud. Si no tenemos un sistema educativo fuerte, sólido, eficiente, junto con un sistema de salud, la inversión pública en las 2 renglones todavía es ineficiente. El 4%, que yo creo que no se ha empleado adecuadamente, menos del 2% del PIB en salud, es totalmente, es más, eso es insostenible, no es posible. Entonces, creo que, como bien usted dice, la educación es un elemento básico. El desarrollo humano es fundamental. El desarrollo humano solo se logra con educación. Pero si ustedes priorizan esos 2 elementos, entonces creo que efectivamente vamos por buen camino. La educación ya no es un tema solamente de justicia social o una vía de ascenso social, de generar oportunidades. Es que ya es un tema estructural para poder seguir creciendo. Sin capital humano, las empresas no pueden desarrollar, el PIB no va a poder seguir creciendo. Sin capital humano, no podemos aprovechar las nuevas tendencias como el nearshoring, que entendemos que es una gran oportunidad que tiene el país de captar todas esas inversiones que buscan acercarse a los Estados Unidos. Pero sin capital humano, lamentablemente no lo vamos a lograr. Y también tendencias como la 4ª revolución tecnológica, que estamos hablando de que en 10 años estamos a la puerta de la 5ª. Probablemente estemos haciendo esta entrevista virtualmente, pero que parezca real. Con hologramas. O tal vez uno de los comentaristas sea una inteligencia artificial, no lo sabemos, pero realmente... Así, por ahí vamos, Pero realmente... No estamos lejos, todo, y sobre todo la nueva generación, tiene que tener la preparación para poder adaptarse. Y eso va a influir definitivamente en que el país pueda seguir avanzando en los próximos 4, pero también en los próximos 50 años, porque es un tema trascendental. Que nosotros esperamos verlo, esos próximos 50 años. Usted planteó el tema de la diversificación. Eso es fundamental para que la empresa, la industria en la República Dominicana pueda crecer y generar más oportunidades, más empleo y más beneficios para el país. Pero para eso, como usted señala, es indispensable
la mano de obra calificada. El gobierno actual ha hecho esfuerzos extraordinarios a través del ITLA, a través de Infotet, para crear esa mano calificada. ¿Es suficiente ese esfuerzo que se ha hecho? Bueno, son esfuerzos que van en la dirección correcta. Hay que multiplicarlos. Y de nuevo, los temas tienen mucha correlación. Ahí vemos cómo tiene correlación el tema de la productividad, que es uno de los temas principales en el eje productivo, con el capital humano. Sin capital humano calificado no hay productividad. Sin tecnología no hay productividad tampoco. El país tiene que, y es una de nuestras propuestas, de seguir avanzando en el escalafón del índice de competitividad global. Pero eso no es solamente un cuestionario que lo llenan 2 o 3 y a ver cómo nos va. O sea, realmente todo lo que es, por ejemplo, burocracia, todo lo que son los procesos, todo lo que es facilitar los procesos, aumenta la productividad. El capital humano es esencial para aumentar la productividad. El financiamiento es esencial para aumentar la productividad a través de nuevas tecnologías y a través de nuevos equipos y maquinaria. Y por eso muchas de nuestras propuestas tienen una gran interrelación una con otra y tienen un impacto fundamental en lo que es el crecimiento económico con bienestar. Pero esa propuesta define hacia dónde debe dirigirse el desarrollo del sector empresarial, hacia qué renglones deben desarrollarse, debe invertir para generar riquezas. Bueno, no es tan específico porque realmente eso en un mercado abierto y con un alto nivel de confianza, pues los sectores se van desarrollando, pero en la medida que las condiciones mejoran, el capital humano, mejora la productividad del país, es un país que tiene una infraestructura que ha avanzado muchísimo, que el país está conectado por carretera, tiene puertos, aeropuertos. Por eso es tan importante mantener el nivel de inversión en infraestructura, tanto pública como privada, pues los sectores se desarrollan. Y estamos hablando de que una de las grandes oportunidades es atraer esas empresas que buscan acercarse a los Estados Unidos en la manufactura, pero también en lo logístico. Estamos hablando de una ley que próximamente aparentemente ya será aprobada y promulgada, que es la del hub logístico. Entonces, todos esos elementos son fundamentales para aumentar la productividad y para mantener o ampliar el nivel de diversificación que tiene nuestra economía, que es clave, porque cuando una economía es tan diversificada, tiene muchas posibilidades de encadenamiento productivo, es decir, que un sector soporta al otro. Claro. Y eso al final lo que hace es aumentar el valor agregado nacional, que es la base del país, que el valor agregado nacional quede en el país y lo que se produzca aquí, que genere impuestos aquí y empleos aquí. Pero seguimos teniendo el hándicap de muchos años, que es el tema del sector eléctrico, que es vital para promover esa misma cadena de desarrollo. Y la República Dominicana se sigue viendo lento y se sigue viendo sin una definición a qué plazo podemos nosotros conjurar el serio problema de la electricidad, porque es un problema que mientras más, por ejemplo, plantas se ponen, más sigue aumentando la demanda. Eso es muy activo. Entonces, ¿hacia dónde vamos para conjurar ese problema que es vital para ese desarrollo? Sí, el sector eléctrico, y tratando de analizarlo en resumen y en su justa dimensión, podemos ver que por el lado de la generación ha aumentado, ha avanzado mucho. Las inversiones han generado nuevas plantas con un mejor costo relativo. Obviamente, en la medida que suben los combustibles, sube el costo, pero es una matriz que se ha diversificado más, que se ha alejado de los combustibles fósiles, que ha agregado renovables, que se ha diversificado dentro de los fósiles, pero se ha alejado del petróleo. O sea que tenemos una matriz ya que depende
del gas natural, del carbón, el sol, el viento, derivados del petróleo y de la hidroeléctrica, el sol y el viento. Y hay energía suficiente y hay nuevas energías, nuevas inversiones que vienen en camino. Ahora, 1.200 megavatios están ya licitados. De esos hay 400 en ejecución y los 800 a instalarse en Manzanillo están licitados, y incluso Capital Dominicano fue el que licitó y ganó esa licitación. Correcto. Entonces, el reto donde está es en la distribución y en la comercialización, que está en manos del Estado y que realmente es igual a un problema fiscal. El problema eléctrico o el tema eléctrico, el déficit eléctrico, es un tema fiscal. Al país le cuesta al año prácticamente 100,000 millones de pesos destinar esos recursos a un déficit, o sea, subsidiar unas empresas que son deficitarias, y eso priva al presupuesto de dinero para hacer más obras que requiere el país para desarrollarse, que requiere la población para desarrollarse. También dinero para reducir el déficit del presupuesto y obviamente darle más estabilidad a la deuda externa. Entonces es un tema fiscal. Lo que genera el tema, el sector eléctrico en la comercialización y la distribución es casi la mitad del déficit del presupuesto del Estado. Y es urgente, eso no aguanta más cortoplacismo. Es urgente que se haga una gestión profesional en la distribuidora y que ese déficit desaparezca y que poco a poco vaya fortaleciendo el presupuesto del Estado, porque de nada ganamos queriendo aumentar más impuestos a la población y a las empresas, que muchas veces tienen una alta correlación, si tenemos una fuente donde se nos están yendo los recursos a través de un déficit. Pero mire, yo le he dado una interpretación, quizás esté equivocado, es posible, pero ese subsidio a las distribuidoras no es realmente a las distribuidoras el subsidio. El subsidio es a la población que no paga el servicio eléctrico. Gente que se roba la energía eléctrica, gente que le montan un contador y lo destruyen para no tener que pagar la energía eléctrica, y esas son la gente que tiene mayor consumo, porque desde que usted desmonta esos aires de ventana que teníamos y se los regala a un empleado, a alguien que le sirva, lo montan en esos lugares y donde no pagan energía eléctrica y lo mantienen encendido 18 o 20 horas al día. Entonces el subsidio realmente va dirigido a los que no pagan la luz, por razones también de que hay que hacer una inversión multimillonaria en la compra de medidores, inversión que no se hizo en años anteriores cuando debió hacerse, pues hoy hay un déficit de millones de medidores que no están en el país, porque eso no es ir a un colmado y comprar una botella de leche. Eso hay que ordenarlo, toma tiempo. Se ordenaron, están ordenados, están licitados. Se consiguieron incluso a la mitad, al 50% del precio en que se compraba en gestiones anteriores. Entonces, eso es bueno que el país lo sepa. El subsidio realmente es a la población que no paga la energía eléctrica. O sea, estamos subsidiando a otros pozos. En parte, es que es un tema de ineficiencia. Y donde hay ineficiencia, hay múltiples escapes. Parte del subsidio ni siquiera es a la población. Parte se pierde en las redes porque son malas instalaciones. 40%. Aproximadamente, así al ojo por ciento, la mitad se pierde en las redes. O sea que la mitad ni siquiera alguien se beneficia de ella, por ponerlo de esa forma. La otra es una falta de control. Es un producto que cuesta. Si usted encuentra en un supermercado que todo el que entra sale con un carrito, el que compra un carrito al mes va a salir con 2. Entonces, donde hay ineficiencia, hay múltiples escapes y es un tema que está afectando a la población porque o lo priva de un gobierno que podría invertir más o eventualmente
pondría al gobierno en una situación de aumentar los impuestos para poder compensar su presupuesto. Entonces realmente no hace ningún sentido tener un sector tan importante con un nivel tan alto de ineficiencia porque definitivamente pone en riesgo el crecimiento económico y pone en riesgo todo lo que hemos avanzado. La solución más a mano, más práctica, es la instalación de medidores prepago, en donde usted pueda controlar el uso, su consumo eléctrico, y además de eso, las distribuidoras puedan cobrar el uso de la energía eléctrica. Sí, que permiten también focalizar el subsidio a los que más lo necesitan. Correcto. Pero el mejor ejemplo es el sector de las telecomunicaciones, que es un sector ejemplar que va a la vanguardia comparado con los demás países. Sí. Y que realmente tiene a todos los dominicanos y todos los pobladores de nuestro país comunicados. Y pagan. Y lo pagan. Una pregunta. Este gobierno, fundamentalmente, ha hecho de la alianza público-privada parte de sus ejes fundamentales de gobierno. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Eso ha sido clave. Sobre todo, como usted decía al principio del programa, para poder navegar 3 crisis una tras de otra en 3 años. Esa capacidad de diálogo y de analizar los retos y buscar las mejores soluciones para el país, trabajando con los sectores y trabajando con el sector productivo, es clave para buscar las mejores soluciones y para también mantener el nivel de confianza que hay en nuestro país, incluso en situaciones adversas como la que hemos vivido en los últimos años. Así que es algo que nos distingue como país. Cuando vienen extranjeros del sector empresarial o del sector político o social, se quedan asombrados de cómo aquí nosotros nos comunicamos, tenemos una capacidad de diálogo. Toda la sociedad, porque no solamente empresarios y el gobierno, es con los sectores sociales. Y nuestro país tiene una capacidad de convivencia y de diálogo que es clave y el reflejo es esa paz social y esa estabilidad política que debemos cuidar y mantener. Porque lo que vemos alrededor es una falta de comunicación en sociedades divididas. Me decía Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que cuando se hicieron las licitaciones allá en Manzanillo, muchas de las empresas incluso que perdieron la licitación hablaron de la transparencia en cómo se realizaron, contrario a lo que solía ocurrir, que siempre había unos inconvenientes, unos problemas, que me engañaron, que hubo corrupción, que hubo aquello. Esas cosas parece no se están viendo con mucha frecuencia actualmente. Y eso también habla de la garantía jurídica que hay en el país, que satisface y promueve la inversión, tanto el sector nacional como el extranjero. Correcto. Bueno, yo creo que ese plan que ustedes han... Usted trajo uno a Yogi, déselo. Sí. Yo traje uno a cada uno. Usted Sí. empieza acá con él. No, está aquí, está ahí. Ese es un plan ambicioso, un programa ambicioso en un país Gracias. donde, Así piensan los empresarios. tenemos... Es claro y conciso. Y tiene metas. Y lo que nosotros aspiramos es que, además de medir el crecimiento del PIB, midamos cómo está avanzando la calidad de la educación, cómo está avanzando la vivienda, que es una de las métricas que quisiéramos incluir en esta economía del bienestar, cómo se puede seguir impulsando el sector construcción en general a nivel de infraestructura, pero específicamente la vivienda para cerrar ese déficit habitacional tan grande que aún persiste. Le pregunto, ¿está hecho esto tomando en cuenta la Ley de Desarrollo Nacional? Sí. Nacional de Esto Desarrollo. está hecho con números que obviamente son aspiracionales, pero nosotros lo hemos comprometido y lo hemos anunciado. Hemos anunciado que la inversión privada para el año que viene proyectamos que será por lo menos 30,000 millones de dólares. Estamos proyectando llegar a 50,000 millones de dólares. Llégame algo a mí. Estamos proyectando generar 500,000 empleos
en 4 años. Obviamente, todas estas propuestas, tomarlas en cuenta es clave para poder seguir avanzando en lo económico, pero también en todo lo que tiene que ver el eje del bienestar humano. Yo digo, señor Marroncini, que es una propuesta muy ambiciosa en un país que está tan sujeto a situaciones tan eventuales como la pandemia, la crisis económica internacional, las guerras, el agua. El cambio climático, lo que nos pasó. O sea, que son metas muy ambiciosas realmente. Pero es que nuestro país Pues tiene una oportunidad enorme, porque mientras otros países tienen su crisis interna, además de la externa, nosotros tenemos solamente que enfocarnos en retos, muchos de ellos que hemos venido tal vez postergando de hace tiempo y que la misma pandemia lo ha postergado más, como el tema de la educación, el tema eléctrico, temas que tienen que ver con la productividad, con la reducción de la burocracia, mejorar la salud, etcétera, etcétera, que todo está aquí plasmado. Nosotros podemos avanzar años luces porque con el nivel de confianza que hay, con compromiso, podemos atraer más inversiones y aprovechar todas estas oportunidades que pueden traer el nearshoring, el aumento del turismo mundial, la revolución 4.0, atraer más inversión extranjera. Hemos aumentado somos el primer captador de inversión extranjera de la región por primera vez, por encima de Costa Rica. Y ya se proyecta que el año que viene va a crecer 10% más. Eso puede crecer en México. Solamente de nearshoring están captando $50 mil millones al año de inversión extranjera, solamente por lo que ellos calculan que es por el nearshoring. Aquí nuestra inversión extranjera total, que el año pasado rompió récord, 4.100 más o menos. Y se proyecta 4.400, 4.300 ahora. Prácticamente la mitad es turismo. Claro. La otra parte también hay minería, también hay otros sectores. Si el nearshoring logramos captar un 5, un 10% de lo que estaba trayendo México, ¿cuánto sería? Por eso yo decía que en el comentario que yo hacía, decía que era muy ambicioso este plan, y la pregunta era ahí mismo, porque ya usted la respondió, que era sobre qué bases realmente, siendo nosotros tan dependientes de las circunstancias, sobre qué bases estaban con un plan tan ambicioso de 30 a 50 mil millones de inversión, 500 mil empleos. O sea, cuando somos tan vulnerables, diría yo, en muchas ocasiones, ya usted lo dijo, que así como somos vulnerables, también tenemos muchos potenciales porque no tenemos crisis internas, sino que podemos sobrepasarlo con los problemas externos. ¿Cuál es su área de producción industrial personal? Toda la industria. Nosotros somos productores de polímeros, distribuidor de materia prima para todo tipo de industria. Exportamos a 30 países. Tenemos presencia en Centroamérica y en Estados Unidos. Pero aquí vamos a todos los sectores industriales. Importante eso. O sea, usted está entre los verdaderos dueños del país. No. Tenemos un buen termómetro en la industria, pero... Mira dónde quería llegar. Te tiró una chinita. ¿Qué significa? El país tiene 11 millones de dueños. ¿Qué significa medir el progreso por la calidad de vida que usted planteó en... Bueno, en parte es agregar nuevas métricas, no solamente enfocarnos en cuánto crece el PIB o cómo se comporta el PIB cada año, sino también cómo va avanzando la calidad de la educación, cómo crece el número de viviendas o cómo decrece el déficit habitacional, cómo mejora la pérdida del sector eléctrico. Son métricas que son importantísimas, que le demos el mismo nivel de seguimiento que se le da al crecimiento del PIB, que definitivamente es una fuente de oportunidades, porque el país que no crece, ahí no hay oportunidades para nadie, ahí hay otro tipo de problemas. Pero dentro de ese crecimiento es importante que todo lo que afecta a la persona o ayuda a generar más bienestar se tome en cuenta
que vaya de la mano con el crecimiento económico. Mire, esto está muy interesante. Te prometo que lo voy a leer con mucha atención porque está bien sintetizado, bien... Para eso un informe ejecutivo. Exacto, sí. 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 Así que gracias por haberme dado uno y gracias por haber venido. ¿O usted quiere seguir? No, simplemente me gustaría conocer una valoración de el camino que transita la República Dominicana en este momento y qué esperanza tenemos hacia el futuro. Bueno, como decía, tenemos una virtud como país que debemos valorar y cuidar, que es que tenemos estabilidad política, paz social y hemos tenido crecimiento económico en los últimos años. Nos hemos adaptado a toda esta crisis generada por factores externos. Tenemos un futuro por delante que podemos aprovechar y que promete. Y realmente si tenemos la capacidad de seguir dialogando, de priorizar los principales retos que tenemos, sin lugar a dudas nuestro país va a seguir siendo líder en crecimiento y va a poder seguir brindando oportunidades a toda la población, a todos los jóvenes que conforman nuestra población y vamos a poder seguirnos desarrollando. Bien, bueno, agradecer a Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por haber venido hasta nuestros estudios, haber compartido todas estas buenas noticias y seguir apostando, ¿no?, al futuro de la nación y al bienestar del pueblo dominicano. Muchas gracias. Celso hace unas semanas, ahí mismo, hablar con nosotros. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias a todos los seguidores de este prestigioso programa. Gracias. Bien. Gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa, regresamos en breve en el rumbo de la tarde.